Este no es solo un video de revisión de las características técnicas más importantes de un osciloscopio, sino que también es la guía técnica más completa para aprender a usarlo paso a paso. En el Channel 1, que es el canal 1, me muestra y me está diciendo que es una frecuencia de 2 kHz y tiene un voltaje de pico a pico de 2.56 voltios. ¿Qué significa el voltaje de pico a pico? Es el voltaje que hay de la cresta superior a la cresta inferior. Es decir, si yo trazo una línea de la parte superior a la parte inferior, el voltaje desde la cresta superior a la cresta inferior es lo que les hablaba, ¿no? El voltaje de pico a pico. Entonces, aquí yo puedo ir subiendo a 70, por ejemplo. Voy a llevarlo a 80. Si yo tengo, por ejemplo, una lámpara, yo subo el duty cycle, le estoy mandando más corriente a la lámpara porque más tiempo de la señal que le estoy enviando a través de un MOSFET o un IGBT, la señal está en positivo. Por lo tanto, está existiendo más corriente cuando está apagado el MOSFET o el IGBT. De igual manera, a este duty cycle yo le puedo reducir, ¿no? Yo puedo reducir también y puedo hacer de que el tiempo en que la señal está en bajada, en caída, en cero, es mayor que el tiempo cuando está en subida, y por lo tanto voy a alimentar a la carga, en este caso la lámpara. Por ejemplo, si estoy diciendo, esto se conoce, el duty cycle se utiliza mucho en lo que es la modulación por ancho de pulso, que ya le hemos explicado mucho, incluso en un video reciente, Pulse Wide Modulation. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo más tiempo, el MOSFET o el IGBT está apagado que cuando está encendido, por lo tanto la lámpara se va a iluminar menos. Y si yo le bajo a cero o muy cercano a cero, prácticamente ya no se ilumina la lámpara. 2.54, vamos a ver. Luego nos movemos acá y bajamos. Así que si deseas aprender a medir señales con un osciloscopio con un alto contenido técnico, teórico y práctico, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El momento esperado llegó. Tengo en mis manos este osciloscopio digital cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo 1014D. Este es el osciloscopio más esperado durante mucho tiempo aquí en mi canal de YouTube. Se trata de uno de los osciloscopios más vendidos en la historia de la empresa FNIRSI, un osciloscopio de alta calidad, de muy buena performance y, lo más importante, económico y al alcance de todos nosotros. La verdad que este osciloscopio tiene más de un año en el mercado. Me han hablado muy bien de este equipo y lo estaba esperando, y gracias a la empresa FNIRSI me lo hizo llegar hace unos días, y el día de hoy no solamente vamos a hacer una revisión de este equipo, revisiones hay miles de este producto en la web, en internet, en YouTube, y lo más importante que en este video no solamente vamos a ver las características técnicas más importantes de este osciloscopio, sino también vamos a explicarles cómo medir señales, no solamente voltaje, frecuencia y una serie de parámetros muy pero muy importantes que ningún otro youtuber aquí en YouTube les explica. Así que vamos a empezar este video abriendo la caja para poder demostrar. Se trata del osciloscopio, el modelo 1014D. Vamos a abrirlo. Ese es un osciloscopio de última generación, top, el bestseller más importantes en la historia de la marca FNIRSI. Vamos a ver qué es lo que trae. Podemos observar que viene con un cargador. No trae una fuente externa para que vean la cantidad de corriente que puede consumir este equipo. Utiliza un simple cargador que incluso puede ser cambiado con un cargador de celulares. Por ejemplo, este es un cargador de 5 voltios hasta una capacidad de 2000 mAh, es decir, estamos hablando de 2 amperios. Pueden alimentar este dispositivo no directamente a la corriente AC, sino a través de un cargador, incluso un cargador de celulares. Este es un buen detalle porque nos va a permitir darle la portabilidad, que es lo que vamos a hablar después. ¿Qué es lo que más trae este equipo? Trae el cable USB para ambos extremos para poder grabar las imágenes que podemos almacenar en el dispositivo y llevarlos a la computadora para un posterior análisis. Es decir, este equipo no solamente te permite mostrar en la pantalla, una pantalla muy grande de 7 pulgadas, mostrar lo que estamos leyendo, sino también almacenarlo digitalmente, como lo vamos a ver luego, y a través de un puerto USB conectado a la laptop o al computador vamos a poder extraer esa información y luego analizarla ya con mucho más cuidado en la computadora. Muy pero muy importante este detalle. Luego, que trae obviamente el cable para el cargador o el adaptador de corriente, que es lo que les he mostrado originalmente, un pequeño manual
en este caso un manual en inglés ampliamente documentado. Aparte de este manual, si ustedes desean, yo les puedo hacer llegar la información técnica que me envió el fabricante antes de hacer este video. La verdad que es muy, pero muy interesante la información que trae el manual, y que tengo, además de esa información, bueno, un separador, trae los cables para una función muy importante. Este osciloscopio no solamente es un osciloscopio digital de almacenamiento, sino también es un dispositivo que es 2 en 1, es decir, no solamente es osciloscopio, sino también un generador de señales, es decir, vamos a poder generar señales diversas, y ese es el cable con un conector BNC y con unos cocodrilos para poder conectarlo a la salida del generador de señales para las pruebas. Es lo que vamos a ver después. Es lo que más trae: las puntas de prueba. Aquí podemos ver 2 puntas de prueba. Bueno, son las puntas de prueba convencionales para 1X y 10X. Ojo con el detalle. Este osciloscopio permite incluso trabajar con puntas de hasta 100X, que es lo que vamos a ver después, a explicar alguna información muy importante técnica, porque este video no solamente se trata de poder hablar de la revisión del equipo, sino también se trata de poder mostrar las cualidades del equipo, y lo más importante, qué otra información adicional que muy poca gente te lo puede entregar, que es lo que vamos a ver en este video. Estas son las puntas de prueba. Como les dije, soporta hasta 1X y 10X, que es lo que vamos a ver después. Y finalmente trae ya el equipo, que es lo que les voy a mostrar en estos momentos. Vamos a poner esto por acá, los separadores o los sujetadores para el transporte. De aquí vamos a bajar la cámara para poderles mostrar. Bien, aquí lo tenemos. El equipo es bastante liviano. La verdad que es bien, pero bien liviano, no pesa mucho. Aquí podemos ver en la parte posterior algunas características técnicas importantes e interesantes que es bueno aclarar. Por ejemplo, se trata de un osciloscopio de almacenamiento digital de 2 canales. Como les he dicho inicialmente, el ancho de banda del osciloscopio es de hasta 100 MHz. Acá hay un tema importante, porque en muchos videos de YouTube hablan de que este osciloscopio no cumple con esas especificaciones, pero en este video les voy a demostrar que sí cumple, debido a que no se han informado adecuadamente con el fabricante. Es lo que vamos a explicar después. El simple rate es de 1GS/S, el número de canales es 2, como les he dicho. La impedancia de entrada es de 1 megaohmio. La resolución de la pantalla es de 800 por 480 píxeles. Que más trae dentro de sus explicaciones técnicas es que tiene un tiempo de subida de medida de 3 nanosegundos. La sensibilidad para las mediciones viene desde 50 milivoltios hasta 500 voltios. El tiempo base para las medidas en lo que es la frecuencia, basada en el tiempo obviamente, desde 50 segundos hasta 100 nanosegundos. El tipo de disparo para lo que es la medida de las señales que vamos a luego ver en la práctica viene de single, normal y auto. El acoplamiento puede ser de corriente alterna o en DC. La entrada de voltaje, ojo con el detalle, es en 1X hasta 40 voltios desde voltaje de pico a pico, ojo con el detalle, y cuando le ponemos la punta en 10X podemos llegar a soportar hasta 400 voltios de pico a pico. Eso lo vamos a explicar después. Podemos capturar hasta 1000 pantallas. También podemos almacenar la forma de onda hasta 1000 pantallas también. Diversos tipos de medidas, en este caso 12 tipos de medidas. Soporta la generación de señales, como les decía, hasta 14 tipos de señales distintas. Y obviamente lo que viene a tener en cuenta el tamaño, ¿no? La verdad, como les decía, es un osciloscopio muy, pero muy liviano. Bastante liviano para los que existen en el mercado. La pantalla es una pantalla amplia. Es más, vamos a retirar en estos momentos la funda protectora. Vamos a poner esto por acá. Los botones son bastante fáciles de manipular, no se traban, son de calidad. Es más, el material también es un material de PVC bastante interesante. Acá tenemos la entrada para el canal 1, que es en color amarillo, la entrada para el canal 2, que es en color azul. Luego podemos ver aquí la salida del generador de señales, como les hablaba, por acá. El botón de power acá a la izquierda, la salida del puerto USB para la conexión a la laptop
para la extracción de las imágenes capturadas. Estos botones son botones, como vamos a ver después, para poder seleccionar las imágenes y ya sea eliminarlas del almacenamiento interno. Con este botón presionando podemos ingresar al generador de funciones. Estos botones del F1 al F6 son medidas que el mismo osciloscopio automáticamente las puede detectar y podemos generar qué tipo de medida podemos mostrar en pantalla, que es lo que vamos a ver después. En la parte superior podemos observar el botón de la izquierda para detener o hacer activa la señal que vamos a mostrar, el botón de automático para que el osciloscopio automáticamente detecte la señal y te muestre la señal cuadrada y de manera automática con los voltios por división o las divisiones por tiempo. Eso lo vamos a ver después. Y bueno, los controles para lo que es el posicionamiento vertical y horizontal, tanto del canal 1 como el canal 2, y otras teclas de función que lo vamos a ver después. La verdad que se trata de un osciloscopio muy pero muy interesante. Como les he dicho, es el osciloscopio top, el bestseller en ventas de la marca FNIRSI. Aquí podemos ver la asa, que la podemos manipular y transportar adecuadamente. En la parte posterior se conecta el cable. Vamos a mostrarles. Aquí pueden ver el cargador de 5 voltios, 2 amperios, ahí por ejemplo, con una salida USB, y esta salida USB la conectamos directamente aquí a la entrada de la alimentación, y ahí estamos listos ya, como por ejemplo para poder conectarla, que es lo que vamos a conectarlo luego. En la parte inferior tenemos unos pequeños patitas que podemos levantar para darle la inclinación, para poder ver las señales que vamos a medir de una manera ya no frontal sino inclinada. La verdad que es muy pero muy interesante. Y en estos momentos quiero mostrarle algo importante. Vamos a conectar a la alimentación aquí el cargador, ahí están viendo, conectado directamente a la entrada de la fuente de alimentación. Hemos dicho que este dispositivo, esta herramienta top, ideal para tu taller, trabaja con 5 voltios, 2 amperios, por lo tanto, con un simple cargador de celulares lo podemos, que obviamente soporte hasta 2 amperios o 2000 miliamperios. Yo presiono el botón y voy a encenderlo. Vamos a encenderlo en estos momentos. Ahí estamos encendiendo y ahí estamos listos. Ahí podemos ver, por ejemplo, la pantalla ya iluminada. La verdad que el contraste, el brillo es bastante claro. Y algo importante que les quería mostrar es que no solamente lo podemos alimentar con un cargador de celulares externo, sino también, vamos a retirar esto, podemos utilizar, como trabaja con 5 voltios, podemos usar un power bank convencional. Por ejemplo, este es un power bank muy pero muy potente que tengo yo aquí en casa. Este es hasta 20.000 mAh, ahí están viendo, 20.000 mAh, y lo importante aquí es que la salida es de 5 voltios y hasta 2.4 amperios, ahí están viendo, que es lo que vamos a utilizar. Con un simple power bank de hasta más de 2 amperios, ahí por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo estoy mostrando, ojo con el detalle, ahí está, les estoy mostrando, conectado al power bank. Yo incluso podría utilizar, estoy encendiendo el osciloscopio, el FNIRSI, el modelo 1014D, para poder trabajar de una manera muy pero muy versátil, y no solamente ello, poderlo hacer altamente portátil, ¿no? O portable, ¿no? Yo podría llevar, por ejemplo, voy a hacer mediciones en electrónica automotriz, podría llevar o trasladar con un power bank, alimentarlo, y cerca al auto o al lugar donde voy a trabajar podría alimentar este equipo y realizar mis mediciones sin ningún problema. Como ven, un golazo realmente poderlo alimentar incluso con un power bank simple de hasta 5 voltios, 2 amperios. Vamos a retornar esto para poderles mostrar las cualidades y características técnicas más importantes de este equipo, que la verdad, ahí lo conectamos nuevamente al cargador. Bien, nuevamente con ustedes estamos ya con la cámara en modo trípode, enfocando directamente para poder hacer un close-up más cercano, para que ustedes puedan entender cada una de las funciones de este impresionante osciloscopio, este DSO, Digital Storage
osciloscopio 2 en 1, no solamente osciloscopio, sino también generador de señales electrónicas. ¿Ok? Vamos a describir primero las funciones que muestra la pantalla para luego ir paso a paso mostrándole qué función cumple cada una de las teclas de esta herramienta indispensable que no debe faltar en tu taller o en tu laboratorio. Ok, vamos a empezar. Primero acá tenemos la marca FNIRSI en la pantalla. Tenemos una inscripción que dice Run, que es la ejecución, que vamos a poder activar con este botón. También podemos hacer que en vez de Run se muestre el stop o detenido. Tenemos en la parte superior, al lado izquierdo de la pantalla, podemos ver esta T que viene de trigger y la forma como el osciloscopio va a poder empezar a medir desde un punto específico el disparo. El trigger en inglés es disparo, y tiene 3 formas que podemos controlarlo con este botón, con el botón Mode. Podemos controlar las 3 formas de disparo de este osciloscopio, que está en modo automático, en modo single o en modo normal. Tenemos el canal que vamos a activar para el disparo de la señal cuando la vamos a capturar. En este caso está seteado para el canal 1. Hemos dicho que este equipo trabaja con 2 canales, el canal 1, que es el canal Channel 1 en amarillo, y el canal 2 en celeste, como estamos viendo Channel 2 acá. Entonces yo puedo setear para la medición o configurar, como le quieren llamar, para la medición qué tipo de señal quiero seleccionar, de dónde quiero que venga. En este caso el canal 1, yo puedo luego cambiar a canal 2. La posición, en este caso como es amarillo, es la posición de dónde voy a empezar con el tema del trigger, ¿no? Por ejemplo, si yo me muevo, miren acá dice 0 voltios la posición. Si yo me muevo, como va cambiando acá, menos 20 voltios cambia, ¿no? Entonces es muy importante determinar el disparo del punto en que vamos a empezar a medir o a realizar la medición, que es lo que vamos a ver luego. Esta parte que dice Fast Moving podemos controlar con este botón. Podemos pasar a Slow Moving, es decir, si está en Fast Moving yo voy a poder medir la señal, pero haciendo los cambios más rápidamente. Con Slow Moving lo que voy a hacer es medir la señal, pero de una manera más exacta, más precisa, con una predicción más detallada. Por eso le ponen el Slow Moving. Vamos a dejarlo en Fast Moving, eso lo vamos a ver después. En la parte superior derecha tenemos los 2 canales, el canal 1, el Channel 1. El Channel 2 no se muestra porque no he presionado la tecla, que es lo que les voy a explicar después del Channel 2. Ahorita tengo solamente el Channel 1 activo. ¿Ok? Solamente en esta parte del video les estoy mostrando la descripción de cada parte de la pantalla para que tengan un buen conocimiento de causa. Acá tenemos el canal 1, el canal 2, y acá podemos ver el tipo de acoplamiento. Está en acoplamiento de corriente continua DC y el acoplamiento en corriente alterna AC para el canal 2. Pero el canal 2 no está activo porque está en dimming. Si se dan cuenta, está en dimming, no está en color celeste, sino en dimming, es decir, no lo he activado. ¿Ok? El canal 1, como les decía, está en acoplamiento de corriente continua DC. Después vamos a explicar qué es el acoplamiento. Y podemos ver una inscripción que dice 1, 2.1. ¿Y eso qué indica? Es justamente esto, ¿no? Vamos a mostrarles la punta de prueba. Por ejemplo, esta es la punta de prueba para el canal 2, porque yo lo he decidido así. Esta es la punta de prueba para el canal 1. Y aquí podemos ver, esta punta de prueba soporta obviamente realizar mediciones de hasta 100 MHz, porque este es un osciloscopio que permite medir frecuencias de hasta 100 MHz. Y aquí podemos ver la atenuación a 1X o a 10X, ¿no? Muy importante, si vamos a medir frecuencias de hasta 5 MHz, vamos a tener que poner la onda en 1X y setear obviamente aquí en el osciloscopio a 1,1, ¿no? Como está mostrado acá. Si vamos a medir frecuencias por encima de los 5 MHz hasta los 100 MHz, vamos a tener que setear este cursor a 10X. Esto es lo que nos dice el fabricante. Entonces en YouTube van a encontrar muchos videos que hablan de que este osciloscopio no llega a medir los 100 MHz, porque obviamente no se han informado bien, ¿no? Cuando tenemos la sonda de prueba o la punta de prueba puesta en 1X y la frecuencia máxima que podemos llegar a medir, esta es hasta 5 MHz.
Si queremos medir más de 5 MHz hasta 100 MHz, tenemos que poner la punta de prueba en la atenuación de 10X. Ojo con el detalle. Algo muy importante es que este osciloscopio permite medir voltajes de pico a pico, ojo, de extremo a extremo. Ya después vamos a hablar qué es pico a pico, porque este es una guía técnica de cómo medir señales, frecuencias y voltajes de una manera detallada, y eso no lo van a encontrar en YouTube. Ojo con el detalle, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta acotación. Entonces en 1X yo puedo medir voltajes de pico a pico con este osciloscopio de hasta 40 voltios, de pico a pico. Ojo con el detalle. Si yo quiero medir señales mayores a 40 voltios de pico a pico, tengo que poner la sonda en 10X. Hasta 400 voltios de pico a pico. Si yo tengo una sonda de 100X, que es otro tipo de sonda, no es esta, que en otro video les voy a explicar, yo puedo incluso llegar a medir hasta 4000 voltios con este equipo de pico a pico. Ojo con el detalle, de pico a pico, con una sonda de 100X hasta 4000 voltios con una señal de ese nivel de voltaje de pico a pico. Entonces es muy importante tener en cuenta esta acotación del 1X, 10X o incluso de los 100X, no solamente para medir voltaje de pico a pico, sino también para medir el ancho de banda que el fabricante me dice que es de hasta 100 MHz. ¿Ok? Esta acotación es muy importante tener en cuenta. Ya después vamos a poner las puntas para luego seguirles mostrando las características técnicas de la pantalla. Como les decía, tenemos el canal 1. 1.1 significa que está en 1X, y el canal 2 está en 10, 2.1, es decir, está en 10X. El acoplamiento del canal 2 es en AC, como están viendo acá. Y aquí viene algo importante, ¿no? La división por voltio. Cuando hablamos de la medición de voltajes, por ejemplo, o cuando hablamos de la medición del tiempo para poder obtener la frecuencia, estamos hablando de los ejes de las coordenadas del osciloscopio. Entonces hay algo muy importante tener en cuenta. El eje de las X, que es este de acá, y el eje de las Y, que es el de arriba, ¿no? El de las Y. Entonces el eje, con el eje de las X, el de abajo, es más, yo me puedo mover así, miren, yo me puedo mover con este, es para poder medir los voltios por división. Es decir, si yo me muevo hacia arriba, esta es la posición 0, miren la posición 0 acá, 0 voltios. Yo puedo medirme hacia arriba, puedo mover la onda con este cursor, o puedo moverme hacia arriba o hacia abajo, pero mi posición central es la de 0 voltios, es decir, la línea central, ese 0 voltios. Entonces, si yo hablo de que tengo 100 milivoltios acá, por ejemplo, 100 milivoltios acá, eso que me indica que yo me puedo mover, cada uno de estos cuadrados es 100 milivoltios. Por ejemplo, si yo me muevo hacia arriba, voy a medir, miren la posición, ¿eh? 20 milivoltios hacia arriba del eje de las X, hacia la parte superior, es decir, hacia el cuadrante positivo. Entonces ahí hay 20 milivoltios, ¿no? Si yo sigo subiendo, voy a llegar a 40 milivoltios, ¿no? Por ejemplo, está en 20 milivoltios, miren acá, subo 40 milivoltios, sigo subiendo 60 milivoltios, subo un poco más, 80 milivoltios, y cuando subo a la línea del cuadrado, ahí, aquí tengo 100 milivoltios. ¿Eso qué me indica? Que para poder medir voltajes, por ejemplo, yo voy a tener en cuenta los voltios por división, ¿no? Los voltios por división me indica, en este caso es 100 milivoltios, ¿no? Los voltios por división, cada uno de estos cuadrados es 100 milivoltios. Por ejemplo, si yo me pongo a este extremo, tengo 100 más 100, tengo 200 milivoltios, ¿no? Por ejemplo, miren, si me pongo acá, voy a tener 200, en este extremo voy a tener 200 milivoltios. Ahí, 200 positivos. Si, de igual manera, si yo me voy por debajo de la línea, yo voy a tener milivoltios negativos. Miren, aquí es menos 100 milivoltios negativos, miren, menos 100. Y si me voy más abajo, menos 200 milivoltios. Entonces es muy importante tener en cuenta los conceptos, ¿no? Los conceptos que así nomás nadie te los explica. Como les vuelvo a repetir, en YouTube van a encontrar videos en donde solamente les van a explicar el funcionamiento, de que para qué sirven las teclas, pero nunca te van a explicar en detalle para qué sirve los voltios por división, o para qué sirve el eje, el otro eje, para poder medir los tiempos por división, que es lo que vamos a ver luego. Como les decía, ese es el eje de las X, para poder medir
el tiempo por división. Entonces acá podemos ver a la izquierda H, ojo, H, que es este de acá, que vendría a ser la posición del cursor para lo que es el tiempo por división. Por ejemplo, acá tengo 5 milisegundos, ¿no? Cada cuadrado de esto es 5 milisegundos. Acá hay 5, acá hay 10. Si yo esto de aquí me muevo, por ejemplo, luego les voy a explicar, me muevo, por ejemplo, miren, me muevo acá, ya tengo los 5 milisegundos del tiempo, ¿no? Si se dan cuenta, 5 milisegundos del tiempo acá. Si yo me muevo este cursor H hasta acá, voy a tener 10 milisegundos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuadrados es 5 milisegundos por división. Si yo me pongo acá, tengo 15 milisegundos por división. 5 acá, 5, 10, 5, 15. Miren, si me voy a poner acá, voy a tener 15 milisegundos, lo que es el tiempo por división. Acá, acá, 15 milisegundos. ¿Por qué? Porque cada división, cada cuadrado, es 5 milisegundos. Entonces por ahora seguimos con el tema de la descripción. Tenemos los dos canales, tenemos la posición para el canal 1, acá también podemos ver el canal 2 y como les decía aquí, qué es lo que vamos a medir de manera automática. Por ejemplo, aquí yo puedo medir voltios de pico a pico, el voltaje promedio, la frecuencia para el canal 1, que es el amarillo, y acá está en azul o celeste para el canal 2, ¿no? Yo esto lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo de aquí yo podría ir acá y decir, yo no quiero que sea voltios por división, sino quiero que sea VRMS, ¿no? O voltaje mínimo, por ejemplo, yo quiero que sea voltaje mínimo. Entonces me muevo con este hasta acá y le doy OK y ahora me muestra el voltaje mínimo en la parte del canal 1, ¿no? Si yo no quiero el voltaje que me muestra aquí, el voltaje mínimo del canal 1, sino el canal 2, igual, ¿no? F1, que es esto, este para F2, o sea, tengo 6 medidas de manera automática. Quiero el canal 2, me muevo hacia la derecha, channel 2, le doy OK y ahora me muestra el voltaje mínimo de medida del canal 2, que es lo que vamos a ver luego. Simplemente les estoy mostrando, vamos a regresarlo donde estaba, en este caso era voltaje de pico a pico, para que ustedes tengan un conocimiento de causa de cómo funciona esto, ¿no? Entonces este es voltaje de pico a pico, yo me puedo mover con este cursor aquí, voltaje de pico a pico, OK y listo, ¿no? Regresamos a cómo estaba. Entonces yo con estas teclas de función del F1 al F6 puedo setear los valores de medida que yo quiero que me muestre el osciloscopio cuando él hace la medición. Ese es por un lado, ¿ok? Luego tenemos al lado derecho, como ya hemos visto, para poder hacer algunos cambios, la tecla de low, que lo vamos a manejar después cuando midamos frecuencia y voltios por división. Esto también lo vamos a explicar después. Algunos botones de cursor de run y de stop. Y acá hay algo importante aquí, que es esta parte de aquí, como les decía, ¿no? Yo me puedo mover para el canal 1. Yo quiero, por ejemplo, que no me muestre el canal 1 ni el canal 2. Presiono el channel 1 y ya no tengo nada en pantalla. Quiero que me muestre el canal 1, presiono y me muestra la línea del canal 1. Ahorita no hay señal porque no hemos conectado nada. Si yo quiero que me muestre canal 2, presiono el channel 2 y me muestra la línea del canal 2 aquí en celeste. Y tenemos el canal 1 y el canal 2. Y de manera vertical yo me puedo mover, por ejemplo, el canal 1 o el canal 2. Ese es por un lado. En conf, vamos a retirar el canal 2, por ejemplo. La tecla conf me va a permitir configurar lo que les hablaba, ¿no? Si yo seteo mi punta a 1x, como les decía, a 1x, yo tengo que ponerlo a 1x. Si yo no quiero trabajar a 1x sino a 10x, tengo que poner la punta a 10x y también configurar en el osciloscopio. Entonces aquí me pongo acá, me muevo acá, le digo OK y ya lo puse en 10x. Antes era 2.1, ahora está en 10x. Vamos a retornarlo. OK. Voy a configuración, me muevo acá. Ahí, le doy OK, configuración, ¿qué más tengo? El tipo de acoplamiento, lo que les decía, ¿no? Con esto me puedo mover o me puedo mover también con esto. Y el tipo de acoplamiento. Si lo que yo voy a medir es una señal de corriente alterna, simétrica, ojo, simétrica, tengo que poner el acoplamiento en AC, es decir, moverme aquí en AC, darle OK y dejarlo en AC. Para una señal senoidal, por ejemplo, que es una señal simétrica, lo tengo que poner en AC, ¿no?
una señal, por ejemplo, de los 220 voltios o una frecuencia que sale de un transformador reductor de 220 o de 110 a 12 voltios, por ejemplo, lo pongo en acoplamiento AC. Si yo quiero medir una señal digital o incluso un voltaje de 0 a 4 voltios o a 3.8 voltios, por ejemplo, de una batería LiPo, tengo que ponerlo en DC. Para señales asimétricas utilizamos el acoplamiento DC. Entonces, para este caso, vamos a retornarlo. Voy a configuración, aquí botones de configuración, y me muevo para el acoplamiento, bajo. Vamos a hacerlo así. Y me muevo a DC, le digo OK. ¿Ok? Y finalmente, acá hay algo interesante que no vamos a tocar en este video, lo vamos a ver después como un video corto. La función FFT. ¿Qué significa FFT? FFT viene de Fast Fourier Transform, es decir, la transformada rápida de Fourier. ¿Y qué es la transformada rápida de Fourier? Un tratamiento especial para las señales digitales para poder medir no solamente la señal de manera gráfica, con ecuaciones digitales, sino también poder medir los armónicos de una señal. Esta es una función interesante que muy pocos osciloscopios lo traen. Este osciloscopio lo trae porque es un osciloscopio de última generación. Si bien es cierto, este osciloscopio, como les decía, tiene más de un año en el mercado, es un bestseller, no se olviden de ello, y mucha gente, muchos técnicos, muchas personas que recién se inician en el maravilloso mundo de la electrónica lo han adquirido, y el día de hoy estamos haciendo una revisión porque me parece una extraordinaria herramienta. Entonces, la función FFT nos va a permitir medir la transformada rápida de Fourier de manera digital, y eso lo vamos a ver después. Por ahora lo vamos a dejar en off, y ahí lo vamos a dejar, vamos a subir, vamos a dejarlo en tal cual, en acoplamiento DC, porque es lo que vamos a medir. Presiono el botón conf y luego nuevamente retorno. Entonces yo puedo medir los voltios por división acá. Por ejemplo, lo que les habla acá está en 100 milivoltios. Miren, yo muevo con este cursor, voy aumentando los voltios por división. Acá está en 200, por lo tanto, cada una, como les hablaba, con esto me muevo hacia arriba, con esto muevo los voltios por división, por ejemplo en 200. Cada una de estos cuadrados ahora es 200 milivoltios, ¿no? Si me pongo acá es 400 milivoltios, ¿no? Esta es la posición. Ojo con el detalle de la posición. Si yo quiero ponerme en la posición 0, me ubico aquí en el eje central, ¿no? La posición 0. Lo mismo es para el canal 2, que lo vamos a ver después. Ya hemos hablado de esto, y básicamente es esto, y este es el tipo de trigger, ¿no? Que lo vamos a ver acá, por ejemplo, lo que les hablaba, y el trigger está en 2 milisegundos. ¿Ok? Después de haber visto esto, ahora sí vamos a poner nuestra punta de prueba, la primera punta de prueba en 1X, este de acá. Vamos a poner la punta de prueba acá en el canal 1. Tiene una sola posición. Ahí, una sola posición, canal 1. Obviamente hay interferencia por ruido, ¿no? Si yo toco, hay ruido, la señal. El punto negativo, y esta es la parte que vamos a poner en la sección de la señal que vamos a medir. Y para poder obtener una señal, les decía que este osciloscopio no solamente es un osciloscopio, es una herramienta 2 en 1 que también permite generar señales. Para ello vamos a conectar a la salida del generador de señales, este DSO, vamos a conectar el cable para poder medir una señal que me entrega el generador de señales directamente. Para ello vamos a conectar el negativo, los dos negativos acá, y el positivo, el rojo, aquí, para poder medir la señal. Y ahí podemos ver una señal que me está entregando automáticamente, ahí me está entregando la señal el generador de funciones. Si yo le doy el botón auto, automáticamente el osciloscopio lo que va a hacer es sintonizar la señal y la va a acoplar de manera tal de poderla mostrar en pantalla con los valores más exactos y precisos, y que se pueda ver visualmente bien, ¿no? De manera automática, sin que yo tenga que ir variando, porque de manera manual yo tendría que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, estoy en canal 1, tengo que ir bajando, ¿no? Bajo, está muy elevado, bajo los voltios por división. Ahora, si yo quiero, tendría que modificar la frecuencia, el tema del tiempo por división, por ejemplo, ¿no? Para poderlo ver bien. Pero si está así, yo podría presionar el botón auto de manera automática aquí, para que automáticamente él me setee los valores más precisos y me muestre la señal de manera automática
de una forma más elegante, ¿no? De una forma más ergonómica, entre comillas, digámoslo así. Entonces aquí ya me está mostrando la información o la señal que me está entregando el generador de señales, valga la redundancia, del mismo osciloscopio, ¿no? Entonces aquí podemos ver que es una señal de 2 kHz, me está diciendo, y automáticamente me muestra los valores. Hemos dicho que los valores de la parte superior, acá están en amarillo, que son para el canal 1. Si yo quisiera mostrar el canal 2, presiono el channel 2 y ahí lo tengo, ¿no? De aquí ya me puedo mover, pero en este momento no tengo nada en el channel 2. En el channel 1, que es el canal 1, me muestra y me está diciendo que es una frecuencia de 2 kHz y tiene un voltaje de pico a pico de 2.56 voltios. ¿Qué significa el voltaje de pico a pico? Es el voltaje que hay de la cresta superior a la cresta inferior. Es decir, si yo trazo una línea de la parte superior a la parte inferior, el voltaje desde la cresta superior a la cresta inferior es, en este caso, es 2.56 voltios, lo que les hablaba, ¿no? El voltaje de pico a pico. Entonces vamos a ir al generador de funciones. Para ello presiono este botón de generador de funciones, y aquí me muestra 3 parámetros importantes, ¿no? La frecuencia, y acá me está diciendo que está entregando 2000 Hz, que es la línea de frecuencia, o 2 kHz, y no solamente ello, el tipo, que es una señal senoidal. Yo esta señal la puedo ir cambiando, vamos para que ustedes vean. Por ejemplo, está en tipo, yo me puedo mover aquí, ¿no? Me puedo mover aquí y voy cambiando a un tren de pulsos, una señal digital. Me puedo ir acá a una señal triangular, a una señal diente de sierra, otra señal triangular, incluso esta escalonada. Miren, diversos tipos de señales que yo puedo generar, ¿no? Yo podría ir cambiando, y no solamente el tipo, ¿no? Vamos a mostrarle rápidamente. Este es un semiciclo con un duty cycle distinto. Ojo con el detalle, el duty cycle solamente se muestra para señales, según el fabricante, para señales digitales, más no para señales analógicas, ¿no? Eso lo vamos a ver después, simulando los pulsos, por ejemplo, de control para un SSR, por ejemplo. Yo puedo simular diversos tipos de señales, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, lo que les hablaba, tengo 2 kHz, el generador de funciones, y no solamente ello, yo puedo cambiar la frecuencia. Esta frecuencia yo no quiero que sea 2, sino quiero que sea 1 kHz o 1000 Hz. Yo me voy aquí a OK y voy cambiando. El duty cycle no lo puedo cambiar solamente para señales digitales, como les decía. Frecuencia, y aquí me muevo y puedo ir subiendo. Ya no quiero que sea 2, yo quiero que sea 5 kHz, por ejemplo, ahí, 5 kHz. Le digo OK, salgo del generador y aquí tengo la señal ya. No me muestra en pantalla, pero le doy automático, y cuando le doy automático, automáticamente él me muestra la mejor imagen, ya con los seteos preestablecidos que él prefiere para mostrarme mejor la señal, y automáticamente me mide, miren acá, me mide la frecuencia, que les decía que era 5 kHz, acá está, 5 kHz, de manera automática. Me mide el voltaje promedio de esta señal, el average voltage, y finalmente el voltaje de pico a pico que les hablaba, que en este caso vendría a ser 2.54 voltios de cresta superior a cresta inferior. Y no solamente ello, si yo quisiera, por ejemplo, voy a medir otras funciones. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí lo que les hablaba del F1 al F6, voy a cambiar todo a que sea en el canal 1, y tenemos el voltaje pico a pico, voltaje promedio, la frecuencia. Voy a cambiar luego el voltaje de RMS, quiero medir el voltaje de RMS, esta señal, vamos a ver si me lo muestra. Voy acá a F4, me muevo con el cursor a RMS, puedo moverme también acá con el cursor, le digo OK, y automáticamente ya me midió el voltaje RMS. ¿Qué es el voltaje RMS? El voltaje root mean square, que es el voltaje eficaz, efectivo o instantáneo. Para nuestro caso, por ejemplo, si yo tengo una señal senoidal de la casa, los 220 voltios vendría a ser el voltaje RMS, ¿no? Voltaje root mean square. Entonces, este voltaje es 569 milivoltios, que es el voltaje efectivo, eficaz o instantáneo de esta señal que me está mostrando. Ahora, en la parte de aquí quiero mostrarles, o quiero poner el voltaje de pico. Vamos a ir cambiando acá. En presión F5 quiero, por ejemplo, el canal 1, ¿no? Me muevo acá al canal 1, y ahora debo poner el voltaje de pico. Ya no el pico a pico, sino el de pico. Vamos a movernos con esto mejor. Acá le doy OK, y aquí me muestra el voltaje de pico. Este voltaje de pico es el voltaje máximo desde 0 hasta una de las crestas, ya sea la cresta positiva y la cresta negativa. Recuerden que el punto 0 viene de la línea central
con el eje, ¿no? Entonces, de 0 a la cresta superior, positiva o negativa, vendría a ser el voltaje de pico, ¿no? En este caso es 1.57. Si yo multiplico 1.57 por 2, es más o menos el voltaje de pico-pico, el voltaje entre la cresta superior y la cresta inferior. Y aquí obviamente yo ya puedo tratar, esto es de manera automática porque me dio el auto, ¿no? ¿Qué sucede si yo presiono Run? No pasa nada, estoy en stop, estoy deteniendo la señal y aquí ya también la puedo manipular, ¿no? Vamos a hacerlo mejor así, vamos a cambiar la frecuencia para que lo logren ver, vamos a cambiar la frecuencia a una frecuencia mayor, 10 kHz, automático. Ahí estoy deteniendo la señal, aquí ya la puedo ver con stop, y si le doy Run, de manera automática ya puedo incluso medir señales. Eso lo vamos a ver después. Lo importante aquí es conocer para qué sirve cada una de las funciones de este osciloscopio. Entonces tenemos para esta sección este tipo de señal. Para nuestra prueba vamos a empezar primero con el canal 1, como estamos viendo ahí, pero con una señal digital. Entonces ya sabemos las funciones del generador. Ahora sí vamos a ir a una frecuencia, en este caso para nuestra primera prueba, para poder medir, para nuestro caso, frecuencia, ¿no? Entonces nuestra primera prueba va a ser medir frecuencias con una señal digital y vamos a usar una señal con una frecuencia de 500 Hz, ¿no? Vamos a ir acá con una señal digital, tenemos el acoplamiento digital, vamos a ir acá entonces a el tipo de señal, vamos a ir cambiando, vamos a ir ahí, ok, el duty cycle. Vamos primero cambiando acá, ¿ya? Vamos subiendo a la frecuencia, vamos a ir a una frecuencia de 500, vamos a ponerlo en 0 acá, 0, la línea, 0, y vamos a ir a una frecuencia de 500 Hz. Yo quiero medir esta frecuencia, por ejemplo, esta frecuencia de 500 Hz, ¿ok? Le doy OK, voy a Duty Cycle y lo que les hablaba, ¿no? Aquí yo podría modificar el tiempo por división, vamos a ver. Ponerlo acá, le doy automático para que él me setee, ahí ahora sí, y ahí el tiempo por división, yo puedo con esto mover el tiempo por división, y con esto de aquí en el canal 1 puedo los voltios por división para ver la señal más grande. Por ejemplo, miren, aquí me muevo y con esto puedo hacerlo más pequeño o más grande dependiendo de los voltios por división, que es otro tipo de medida que vamos a hacer luego. Entonces vamos a empezar primero, por ejemplo ahí, por ejemplo si yo lo tengo acá, yo con el modo automático, como les decía, me elige la mejor señal y me lo muestra. Entonces, como les decía, estamos en 500 Hz, automáticamente ya me midió 500 Hz, aquí estamos viendo, es una señal digital. Y lo que voy a medir ahora, algo importante, vamos a cambiar también el duty cycle. En vez de el duty cycle no lo tengo acá puesto, el voltaje promedio lo vamos a cambiar aquí. Por ejemplo, voy a cambiar el voltaje promedio a el duty cycle positivo. Vamos a bajar para mostrarles. Perdón, F1, acá es el duty cycle positivo, acá 50%, le doy OK y listo. Entonces, ¿qué significa el duty cycle? El ciclo de trabajo de una señal, para este caso digital, ¿no? El ciclo de trabajo positivo vendría a ser el tiempo en que la señal está en uno lógico. En este caso, el tiempo, en este caso es desde este punto la señal está en uno lógico. Desde este punto a este punto está en uno lógico, pero en este caso en sentido inverso. El duty cycle negativo vendría a ser del lado de la derecha. Recuerden que una onda está formada por un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. La onda como tal empieza en este punto. Vamos a medirlo, vamos a subirlo para que lo vean. Vamos a ponerlo ahí, ¿no? La onda como tal empieza en este punto, ahí, aquí, empieza aquí en 0, esta es la posición 0, el ciclo positivo, el ciclo negativo y termina acá. Y luego nuevamente continúa. ¿Ok? A eso le llamamos onda
o ciclo, ¿no? En este caso ciclo, a eso le llamamos onda, una onda cuadrada en este caso, que tiene dos semiciclos, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el duty cycle a través del generador de funciones para poderles mostrar, ¿no? Por ejemplo, el duty cycle está en 50%, eso que indica que 50% del tiempo está en uno lógico y 50% del tiempo está en cero lógico, con el pulso de caída, ¿no? Entonces yo quiero cambiar el duty cycle y quiero variarlo, el duty cycle positivo, que sea 70, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy acá y me voy moviendo, ¿no? Voy acá, aquí, y voy cambiando el ciclo de trabajo. Ahí miren, el ciclo de trabajo cómo varía. Yo voy a ponerle en 60. El pulso positivo es más ancho con respecto al pulso negativo. La frecuencia sigue siendo la misma, 500 Hz o 500 ciclos por segundo. Pero el duty cycle lo voy cambiando. Voy aumentando el ancho del pulso cuando la señal está en positivo, ¿no? En el semiciclo positivo voy subiendo. Entonces aquí yo puedo ir subiendo a 70, por ejemplo. Voy a llevarlo a 80. Si yo tengo, por ejemplo, una lámpara, yo subo el duty cycle, le estoy mandando más corriente a la lámpara porque más tiempo de la señal que le estoy enviando a través de un MOSFET o un IGBT, la señal está en positivo. Por lo tanto, está existiendo más corriente cuando está apagado el MOSFET o el IGBT. De igual manera, a este duty cycle yo le puedo reducir, ¿no? Yo puedo reducir también y puedo hacer de que el tiempo en que la señal está en bajada, en caída, en cero, es mayor que el tiempo cuando está en subida, y por lo tanto voy a alimentar a la cara, en este caso la lámpara. Por ejemplo, si estoy diciendo, esto se conoce, el duty cycle se utiliza mucho en lo que es la modulación por ancho de pulso, que ya le hemos explicado mucho incluso en un video reciente, el PWM, el Pulse Wide Modulation. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo más tiempo, el MOSFET o el IGBT está apagado que cuando está encendido, por lo tanto la lámpara se va a iluminar menos. Y si yo le bajo a cero o muy cercano a cero, prácticamente ya no se ilumina la lámpara. Entonces a eso hace referencia el duty cycle. Vamos a dejarlo en 50 para que tengan en cuenta. Entonces están viendo ahí cómo el osciloscopio automáticamente está detectando con el auto la señal en duty cycle. Entonces el duty cycle en 50%, 500 Hz. Entonces a partir de estos momentos, como les decía, vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar, vamos a suponer que yo tengo esta frecuencia, ¿no? La tenemos así, ¿no? Vamos a suponer que la tenemos así. Así, ¿no? Y en la parte alta, ¿no? La parte alta. Ahí existen tres formas importantes de poder medir la frecuencia. Una de manera automática, por ejemplo. Vamos a empezar a medir la frecuencia primero. Presiono el auto y automáticamente me muestra la señal, como les decía. Y acá a la derecha me muestra 500 Hz. Me dice que el duty cycle es el 50%, que ya le hemos citado así. Existe un voltaje eficaz, efectivo instantáneo de 1.26 y el voltaje de pico es 1.31 voltios. De aquí hacia arriba es 1.31 voltios. Estamos hablando de una señal de DC 1 a 1, acoplamiento digital, ¿no? Canal 1. Entonces, yo quiero medir primero, vamos a medir la frecuencia. La frecuencia de manera automática ya lo hice, le di auto y me midió la frecuencia en 500 Hz. Esa es una primera forma. Vamos a medir la frecuencia de una segunda forma, haciendo uso de las divisiones por tiempo, ¿no? Entonces, para ello vamos a ir en divisiones por tiempo. Vamos a ir a 500 microsegundos, por ejemplo, para que tengan una idea. Acá, este es el tiempo por división, es H, la parte de arriba. Y, por ejemplo, yo aquí lo muevo con esto, ¿no? Yo me muevo acá, yo puedo estar ahí, ¿no? Entonces, voy a ir a 500 para que tengan una idea. 500 microsegundos, ¿no? Tengo 500 microsegundos acá, miren, 500 microsegundos. Por lo tanto, ¿qué me indica esto? Tengo 500 microsegundos y cada división es 500 microsegundos. Acá tengo 500, acá tengo 500, acá es 1000, 1500, 2000 microsegundos. Una onda completa, con el pulso de subida y el pulso de bajada, me manda un tiempo de 500 por 4, ¿no? 500, 1000, 2000 microsegundos. ¿Y qué es 2000 microsegundos? Vamos a ir al celular, 2000 microsegundos. Si yo convierto 2000 microsegundos, vamos a ir acá, ahí les voy a mostrar. Ya esto ya lo hemos visto en otros videos, 2000, cómo convertir microsegundos a segundos. Si yo tengo 2000 microsegundos, estos 2000 microsegundos yo lo puedo convertir a segundos
Porque recuerden, yo lo que quiero calcular la frecuencia lo hago con la inversa del tiempo. Si yo tengo el tiempo, yo pongo 1 entre el tiempo que he obtenido, obtengo la frecuencia. Recuerden, la frecuencia es la inversa del tiempo. Lo mismo se debe decir, el tiempo es la inversa de la frecuencia. Si yo mido el tiempo, puedo obtener la frecuencia. Yo quiero obtener los 500 Hz o 500 ciclos por segundo. Entonces, hemos hablado que necesito 2000. Aquí me está mostrando que tengo 2000 microsegundos, ¿no? La señal desde que sube hasta que cae con el pulso negativo es 2000 microsegundos. 2000 microsegundos vendría a ser 0.002 segundos, ¿no? Entonces, la inversa de ese tiempo vendría a ser la frecuencia. 1 entre, en este caso es 0.002 500 Hz o 500 ciclos por segundo. 500 Hz o 500 ciclos por segundo. Ahí está, les estoy mostrando. ¿Qué sucede si yo no lo tengo en 500 microsegundos? Vamos a ver. Si yo lo tengo, por ejemplo, acá, en 2000 microsegundos, ¿no? Vamos a ver, ahí, 2000 microsegundos. ¿Cuánto es 2000 microsegundos? Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 por 200 microsegundos, ¿no? Estoy explicando. 10 por 200 microsegundos, 2000 microsegundos, ¿no? 2000 microsegundos, que vendría a ser lo mismo que hemos hablado. 2000 microsegundos vendría a ser igual a 0.002, ¿no? Entonces sería 1 entre 0.002 y me marca 500 Hz o 500 ciclos por segundo. Esta es la segunda forma, de una manera rápida y sencilla, teniendo en cuenta el tiempo por división, ¿no? El eje de la H, ¿no? La posición de la H, el tiempo por división. Entonces, es la segunda forma de medir una frecuencia, así rápidamente, teniendo en cuenta lo que les estoy explicando. Entonces vamos a regresar acá en 500 microsegundos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo mido la frecuencia de una manera más exacta, más precisa, más elegante? No haciéndolo de manera automática ni por los voltios por división. Aquí viene el detalle, haciendo uso de estas teclas de acá. Entonces, primero lo que vamos a hacer es cambiar la forma de cómo me muevo, ¿no? Ya no quiero que se mueva rápido, sino voy a ponerme en slow y cambio a movimiento lento. Ojo con el detalle. Entonces, todos los movimientos que voy a hacer van a ser movimientos mucho más lentos. Quiero medir de una manera más exacta o más precisa esa frecuencia de 500 Hz o 500 ciclos por segundo. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, lo tengo ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí le doy origen. Miren, automáticamente me pone en la posición 0 donde esté. Por ejemplo, si yo tengo la señal acá o la tengo hacia abajo, ahí estoy en slow, por eso se mueve lentamente, y le doy origen, miren, automáticamente se pone en la posición 0. Miren la posición 0, 0 voltios, 0 voltios. 0 voltios acá, 0 segundos. Es decir, en el punto exacto en donde la señal sube, empieza de 0. Es decir, esta es la posición 0, hacia arriba son los voltios, hacia abajo son los voltios positivos, hacia abajo son los voltios negativos, y ese es el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo mido la frecuencia? Haciendo uso de dos teclas importantes. En este caso, la tecla del cursor horizontal. Voy a presionar esa tecla, miren, y automáticamente acá tengo el tiempo que me va a medir entre estos dos puntos, en el lateral izquierdo y en el lateral derecha de los verdes. Entonces, por ejemplo, acá con esta flecha me voy moviendo para seleccionar la línea, esta línea, en este caso vertical del verde, me puedo mover, miren. Entonces aquí yo puedo con el cursor moverme, ¿no? Acá tengo que ir, ya estoy en la posición 0, no estoy en la posición 0, miren acá, voy a moverme exactamente aquí, ahí, ¿no? Más o menos ahí. Ahora me muevo acá a la otra línea verde y no me voy a medir, este es el medio, el semiciclo, la mitad del ciclo. Tengo que irme a esta línea, ¿no? Al ciclo completo, ¿no? Al ciclo completo tengo que irme, ¿no? Ahí. Entonces tengo la medida desde donde inicia el pulso, el semiciclo positivo, hasta donde termina el semiciclo negativo. Y estoy midiendo entre los extremos de la línea verde, de la izquierda a la derecha, y miren acá, me da 2 milisegundos,
que vendría a ser 2 milisegundos y vendría a ser 2000 microsegundos, que es lo que hemos hablado ahora originalmente, y la frecuencia es 500 Hz. ¿Qué les parece? Entonces estoy midiendo la misma frecuencia aquí, ya la medí, pero de manera exacta, haciendo uso del low y haciendo uso del cursor horizontal, es decir, de esta línea. La verdad que es impresionante la exactitud. Miren, ahí les estoy mostrando la exactitud, es impresionante este osciloscopio. Muy pocas veces van a encontrar un video así, ojo con el detalle, muy pocas veces van a encontrar un video así. Aquí, en mi canal de YouTube, les estoy explicando paso a paso cómo medir la frecuencia de una manera muy, pero muy exacta. Entonces tienen las tres formas de poder medir la frecuencia: de manera automática, haciendo uso 1, 2, haciendo uso de los voltios, en este caso de la división por tiempo, que ya les he explicado en la sección anterior, y finalmente esta, que es más exacta, haciendo uso de los cuadrantes, de las líneas verdes, en este caso el cursor en horizontal, para poder medir de manera exacta el tiempo en donde la frecuencia, el pulso, en este caso, sube, y cuando el pulso regresa a cero en el pulso negativo, la cresta negativa. Y aquí estoy viendo los voltajes precisos que me demandan para poder medir esta señal de una manera muy, pero muy precisa. Ok, ahora ustedes se preguntarán cómo mido el voltaje. Vamos a hacer uso también de esta misma señal para que vean cómo se mide el voltaje. Vamos a retirar esto. ¿Y qué sucede si yo tengo una señal que se mueve más? Por ejemplo, no está acá, sino está por acá, ¿no? Vamos a suponer, entonces simplemente estoy en Select y me muevo, ¿no? Por ejemplo acá. Miren, acá el tiempo va cambiando, ya no es 2000, es 2.43 segundos, y ahora la frecuencia es otra. O sea, dependiendo de cómo ubiquen estas líneas, van a tener la medida exacta, en este caso, de la frecuencia. Vamos a salir de aquí, volvemos a presionar H cursor y estamos nuevamente en la posición original. Algo importante que les quería mostrar es el modo cursor, que es la parte de aquí que no les explicaba, ¿no? La parte del disparo del trigger, ¿no? La parte del trigger. Cuando hablamos del trigger, es la posición exacta desde donde empieza. Por ejemplo, en mode yo puedo cambiar el trigger, acá está en modo automático, yo puedo ir a modo single, ¿no? Presiono mode, puedo irme a modo normal y nuevamente retorno al modo automático. Vamos a dejarle en single. En channel 1, ahí está el canal 1, si yo me pongo acá, voy a ir al canal 2, pero como no lo tengo mostrado, si yo lo tuviera abajo, ahí sí lo voy a poder cambiar. Vamos a ver, single, mode, normal. Ahora lo cambié a channel 2. Y ahora miren aquí, aquí la señal se está moviendo. Yo con stop y con RAM lo puedo detener. Ahí ya lo detuve, ¿no? Aquí ya lo detuve, por ejemplo. Y puedo mover la señal que quisiera. Vamos a irnos ya no al slow, sino más rápido para hacerlo ahí. Miren, yo ya detuve esa señal con stop, ¿no? Le di stop, detuve con el botón rojo. Si yo quiero que se mueva, en este caso ya no, porque lo he centrado en el modo de disparo, ¿no? Esta función de trigo y disparo lo puedo ver acá. Y acá algo importante, ¿no? Vamos a quitar el channel 2 para no confundirnos. Vamos a ir al modo automático. Por ejemplo, si yo me muevo ahí y estoy acá, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo ir al modo, al origen. Con origen centro en la posición 0. Miren, posición 0. ¿Ok? Y algo importante aquí a tener en cuenta, posición 0 acá abajo también, algo importante a tener en cuenta es los flancos de subida y de bajada. Estoy en canal 1, acá está el flanco de subida. ¿Por qué? Porque va a empezar desde la posición 0 con el flanco de subida. ¿Qué sucede si yo presiono el botón Edge? Edge en inglés significa filo. Presiono el botón Edge, el flanco de bajada. Miren cómo la señal cambia. Ahora acá ven el flanco o una flecha hacia abajo, cambió, porque empieza desde 0 con el flanco de caída. Si yo presiono Edge, me va a mostrar la flecha hacia arriba y me va a cambiar la señal empezando con este punto, con el flanco de subida. Miren, la flecha cambió subida y aquí cambió desde 0 hacia el flanco de subida. Entonces es muy importante el tema del trigger a tener en cuenta, y este 50% la verdad que muy poca veces se utiliza, es para cuadrar la señal del 50% en el modo de disparo de trigger. Ok, algo importante tener en cuenta también, aparte de esta tecla, las únicas teclas que nos faltarían serían estas tres y estas de abajo, que es lo que voy a explicar en estos momentos. Algo importante, como les decía, es que yo podría capturar las señales. Por ejemplo, yo tengo una señal, vamos a generar otra señal acá.
Vamos a irnos por acá. Por ejemplo, tengo una señal aquí de esta de acá. Yo tengo esta señal y yo esa señal la podría capturar. Le doy ese pic o salvar imagen, ese pic, sale dato salvado. Y no solamente ello, yo podría ver esa imagen con menú y aquí en Picture Bro, acá tengo otras opciones para poder mostrar, y no solamente mostrar, sino opciones de configuración. Y aquí yo me puedo mover con esto, me puedo mover con las flechas también. Por ejemplo, acá le doy Picture Browsing y puedo ver las señales que he capturado originalmente. Por ejemplo, acá me puedo mover. Yo quiero ver esta señal senoidal, le doy OK y ahora me muestra esta señal senoidal, ¿no? Me muestra, no me puedo mover obviamente porque es una captura de pantalla que después lo vamos a ver ya en la laptop, en la computadora a través del puerto USB para lo que es, yo capturo la imagen completa, incluso los valores. Por ejemplo, yo regreso a la anterior, ¿no? A ver, menú, aquí, ok, y aquí me muestra con los valores de captura de la señal que estoy mostrando. Entonces, la verdad que es muy interesante. Puedo capturar o salvar imágenes hasta 1000 imágenes o pantallazos o screenshots de diversas señales que estoy mirando en ese momento, ok. Y así hay varias funciones. Vamos a regresar acá. El wave browsing también, por ejemplo, otra forma de señal, capturar, puedo cambiar el brillo de la pantalla, bajar el brillo o subir el brillo, y están viendo la escala de brillantez. Aquí, por ejemplo, la escala de brillantez. Esto es para hacer las imágenes de lisajos, la curva de lisajos que vamos a ver luego en otro video. Una calibración. Este es para exportar. Por ejemplo, yo quisiera exportar la señal. Estas imágenes que he capturado las puedo exportar poniendo el cable USB acá y al laptop, que lo vamos a ver al final. Con esto salgo nuevamente. Y finalmente, si yo quisiera, si he hecho muchos cambios y quiero regresar a los valores de fábrica, me voy a Factory Settings y regreso a los valores por defecto, ¿no? Okay, a nivel de Picture Browsing, por ejemplo, aquí yo podría, estando aquí, yo podría capturar señales. Vamos a capturar otras, por ejemplo. Voy a generar, vamos a regresar al generador de funciones. Voy a ir en el tipo, voy a cambiar otro tipo de señal, por ejemplo esta que me gusta. Le voy a dar generar. Vamos a cambiar ahí, por ejemplo, y le doy salvar picture y puedo capturar ese dato salvado. Voy a menú. Nuevamente voy a OK y aquí ya tengo la señal capturada, acá a la izquierda, ¿no? Que es esta de acá. La señal capturada es esta. Y así, ¿no? Y no solamente ello, vamos a regresar al menú original, ahí. No solamente ello, yo podría también incluso capturar, vamos a cambiar esto, este de acá, por ejemplo, cambiando la frecuencia. Vamos a ver, auto. Ahí está, la señal automáticamente ya cuadrada. Y esa señal incluso yo la podría, por ejemplo, esta señal yo la podría salvar, ya no como un pantallazo, sino como con un tipo de señal distinta. Por ejemplo, con este de acá, la forma de onda, puedo salvar la forma de onda incluso. Datos salvados. Y yo desde aquí podría ver esa señal en Wave Browsing, la señal que acabo de capturar en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, le doy OK, y esta señal capturada yo ya la puedo manipular, incluso puedo alargarla, ¿no? Miren, puedo manipularla, ¿no? Algo que no puedo hacer con una pantalla. Si tengo un pantallazo no puedo hacer eso, en cambio con una forma de onda capturada sí podría hacerlo. Miren, sí podría. Obviamente acá esto no funciona ni el RAM porque son imágenes con forma de onda nada más, ¿no? Entonces yo puedo capturar hasta 1000 formas de ondas, al igual que 1000 imágenes o screenshot pantallazo. Como ven, es una información interesante. Todo esto lo podemos ver después en la laptop, en la computadora, de una manera mucho más eficiente para poder después realizar un análisis más preciso de lo que tenemos, ¿no? Ok, ahora vamos a regresar a la señal anterior, que en este caso era de 500 Hz, para poder hacer una medición de voltios por división, que es lo que me interesa. Vamos a regresar a la frecuencia, en este caso 500 Hz, solamente para efectos pedagógicos. Vamos a bajar esto a 0, ahí, vamos a irnos a 500.
Bueno, para que no crean que hay truco acá, vamos a irnos a 1 kHz, ¿okay? No hay problema, me da igual que sea 1 kHz, pero algo importante aquí, hay que 1 kHz, de repente vayan a pensar que es truco, ¿no? Un tipo de señal, vamos a ir en una señal digital nuevamente para ser más precisos, ahí, ok, 50%, automático. Ya, tenemos la misma señal que les mostré para medir frecuencia. Ahora lo que vamos a hacer es medir los voltios por división. Como les decía, esta es una señal de 1 kHz y aquí me está mostrando 1 kHz de manera automática porque le dimos auto y esa es la forma automática de medir la frecuencia y quiero medir los voltios, el voltaje de pico a pico y el voltaje de pico, ¿no? Para este caso vamos a medir ambos, ¿no? Vamos a quitar el voltaje promedio arriba, vamos a ver average, voltaje average, voltaje promedio vamos a cambiarlo, vamos a poner el voltaje de pico a pico para que la medida que vamos a hacer aquí, ¿no? Voltaje pico a pico nuevamente automático. Tengo un voltaje pico a pico de 2.56, un voltaje de pico de 1.31 aproximadamente y un RMS de 1.25. Yo quiero medir el voltaje, en este caso, de pico a pico, ¿no? Y el voltaje, o el voltaje de pico, como le quieran llamar también, ¿no? Que es el voltaje convencional. Entonces, para ello, vamos a empezar el origen. Vamos a ver cómo está el origen. Ahí está en 0, la posición 0, en voltios por división. En fast moving cambiamos a el modo slow moving. Ok, entonces una forma de medir el voltaje de pico o el voltaje de pico a pico es de manera automática, como ya saben acá. Tenemos voltaje pico y el voltaje pico a pico arriba. La otra forma es por los voltios por división, ¿no? Estamos en 0, acá vamos a ver el trigger también, ponerlo en 0. No sé si es factible. Ahí, 0. Ok. Entonces, ahí estamos en 0. Y lo que voy a hacer es en voltios por división. Tenemos, en este caso, 1 voltio por división. Acá podemos ver 1 voltio por división. 1 voltio por división. Y lo que voy a hacer es medir, ¿no? ¿Qué voltaje tengo de pico a pico, ¿no? De pico a pico. Es decir, de un extremo a otro extremo. Entonces vamos midiendo aquí. Por ejemplo, lo voy a hacer por las rejillas. Vamos a movernos así. Ahí más o menos, ¿no? Entonces, si tengo 1 voltio, acá tengo 1 voltio, de pico a pico, ¿no? De este punto a este otro punto. Acá tengo 1 voltio, acá tengo 2 voltios y acá tengo 2.5, 2.52, 54, ¿no? De este punto hasta este otro punto tengo entre voltaje de pico a pico más de 2.5 voltios. Acá tenemos 2.56 voltios. Es una forma más o menos precisa de medir con la rejilla, ¿no? Haciendo uso de los voltios por división, lo que les hablaba, ¿no? Antes, cuando medíamos frecuencia, medíamos las divisiones por tiempo. Ahora medimos los voltajes por los voltios por división. Esa es una forma. ¿Cómo mido el voltaje? El voltaje de pico, ¿no? Origen, ahí. El voltaje de pico vendría a ser desde la posición 0, desde aquí hacia arriba. Tengo 1 voltio, igual, ¿no? 1 voltio y algo más, ¿no? En este caso vendría a ser 1.2 y aquí me muestra 1.31 voltios más o menos, 1.2, 1.3 voltios. Esta es la segunda forma de medir el voltaje de manera visual, haciendo uso de, en este caso, los voltios por división, cada una de las rejillas. Y la tercera forma, muy precisa, es como lo hemos hecho con la frecuencia, haciendo uso de esta tecla, ya no el H-cursor, sino el cursor vertical, es decir, el cursor vertical. Presiono el cursor vertical, estoy en la posición 0, acá también estoy en la posición 0, acá también estoy en la posición 0, y lo que hago ahora es medir. Vamos a movernos en la de arriba, vamos a movernos con cursor, como les decía, no, en este caso vendría a ser este de acá, select, vamos a ir en la parte de arriba, select, acá, select, nos bajamos a la parte superior, ¿no? Entonces vamos primero a medir el voltaje de pico a pico, ojo, el voltaje de pico a pico, ¿no? Que debería estar en 2.54 más o menos. Vamos a hacerlo ahí en el límite, 2.54, vamos a ver,
luego nos movemos acá y bajamos el de pico a pico, ojo, de pico a pico. .52 más o menos, 2.52, 2.50 más o menos ahí, ¿no? Miren, de extremo a extremo, el voltaje entre cresta superior y cresta inferior me está marcando 2.52 y ese mismo voltaje de pico a pico que me muestra de manera automática. Entonces estoy midiendo exactamente el voltaje de pico a pico y una señal digital desde el punto positivo hasta el punto negativo. ¿Ok? Ese es por un lado. Ahora yo quiero medir el voltaje de pico, que vendría a ser la mitad aproximadamente. Debería ser algo como este, ¿no? 1.29. A ver, vamos a ver. Me muevo hasta la posición 0, ¿no? La posición 0. Más o menos ahí, ¿no? 1.26 me dice, ¿sí? Más o menos 1.26 voltios, que es, acá me indica que es 1.29, ¿no? Es una apreciación subjetiva y visual muy, pero muy parecida, los voltajes. Como ven, formas muy simples y sencillas, solamente teniendo en cuenta los conceptos que ya conocemos de la electrónica fundamental y obviamente los conceptos de cómo funciona este osciloscopio, que es un osciloscopio muy, pero muy impresionante, como lo ven. ¿Ok? Ya hemos hecho dos tipos de medidas de frecuencia, medidas de voltaje, y no solamente ello, vamos a medir el voltaje de corriente continua de una batería, por ejemplo. Vamos a retirar el generador, a retirar esto, vamos a retirar acá también el voltaje de acá. Vamos a poner una pequeña pila, vamos a hacer uso de este de acá. Vamos a ver cuánto mide el voltaje. Esta ahorita vamos a ponerlo en faz, en 1.1 DC. ¿Cuánto mide? Miren, esta es la posición 0, ojo, estoy en la posición 0 ahí. Estoy en la posición 0. Vamos a ver cuánto mide de voltaje en corriente continua ahí. Miren ahí. 3.99 voltios me está marcando. 3.99 voltios. Es una línea simplemente porque estamos midiendo. Vamos a ver. Está en 0, 1, 2, 3 y cerca de 4 líneas o 4 divisiones, miren. Ahí está. 3.99 voltios, cerca de 4 voltios me están marcando. Están mirando. Cerca de 4 voltios, teniendo en cuenta las divisiones por tiempo. Esa es la manera correcta de poder medir voltaje en corriente continua haciendo uso de la opción de acoplamiento digital. Ok, después de haber visto esto, ahora vayamos a el canal 2 para mostrarles algo importante a tener en cuenta, que en este caso vendría a ser cómo poder realizar la calibración de la punta. Entonces para ello vamos a poner la otra punta, la punta en el canal 2. Ponerlo por acá. Canal 2 es este de acá, canal 2. Voy a retirar el canal 1. Activo el canal 2, ahí están viendo, activo el canal 2. Y ahora lo que voy a hacer es cómo realizo la calibración, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si yo utilizo en el generador? Vamos a poner en canal 2, vamos a ponerlo así, ¿eh? Pongo la punta en el generador y vamos a calibrarlos a una señal de 1 kHz. Vamos a generador, una señal digital, duty cycle de 1 kHz, ahí está bien, a 1 kHz. Perfecto. 1 kHz, le doy automático y ahí está. Y para ello vamos a hacer uso de este pequeño desarmador que trae el mismo osciloscopio, las puntas, para poder calibrar la sonda, ¿no? Ahorita está en 10:1, vamos a cambiar la sonda a 1:1, aquí por ejemplo. Si esta es, ponerlo a 1:1, ahí, 1:1. Vamos a ver, cambiar también aquí en el osciloscopio, voy a configuración, cambio el acoplamiento, en este caso a 1X, ¿no? Vamos a pasar ese es el apunte breve, el acoplamiento vamos a pasarlo a DC. Ahí está bien. Nuevamente bajamos el acoplamiento, hay que pasarlo a DC, ¿no?
una señal de corriente continua ahí. Voy nuevamente a auto y ahora sí tengo la señal. Entonces, con este desarmador modificamos la capacidad interna de esta sonda, moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, para poder calibrar los extremos superiores e inferiores y hacer la imagen que se asemeje más a una señal de onda cuadrada. No lo voy a hacer porque yo ya he calibrado, además es muy sencillo hacerlo. Y algo adicional a tener en cuenta es estos botones que me faltaba mostrarles. Vamos a regresar nuevamente al menú. Vamos a suponer que tenemos Picture Browsing, por ejemplo. Aquí yo quisiera seleccionar alguna de ellas para eliminarlas. Por ejemplo, yo selecciono todas y aquí yo podría borrar. Podría borrar todas. Si yo quisiera, podría eliminarlas todas. Pero también lo que podría hacer es ir seleccionando cada una de ellas. Por ejemplo, yo quiero eliminar esta. Le digo Select. Me muevo. Esta de aquí también la quiero eliminar. Le digo Select. Y luego digo Delete. Le digo Delete. Le digo OK. Y ya eliminé las dos. Y así, ¿no? Puedo seleccionar todas, deletear. Si tengo varias pantallas, porque puedo llegar a capturar hasta más de 1000 imágenes en screenshot, puedo ir al final o a la próxima y seleccionar. Como ven, es muy simple y sencillo poder llegar a revisar todo ello. Ok, ahora después de haber visto esto, vayamos a una sección importante, que es medir una señal senoidal de un transformador. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora ya estamos en la parte final. Vamos a medir una señal de corriente alterna ya con una fuente externa, valga la redundancia. Para ello vamos a usar este pequeño transformador reductor de 220 voltios acá, con una salida de 12 voltios AC, una señal senoidal pura. Vamos a utilizar el canal 2 para que vean cómo se utiliza. De igual manera, son los mismos principios que hemos usado. He seteado todos los valores que vamos a medir: voltaje pico pico, la frecuencia, el RMS, que es la parte más importante, el voltaje de pico y el duty cycle. Y vamos a empezar midiendo con el canal 2, que también ya está calibrado, y les expliqué más o menos cómo se calibra en la parte anterior. La verdad que es muy sencillo. Vamos a empezar conectando la punta a los extremos de este transformador. Vamos a ver. Ahí vamos a darle automático y ya me lo autoseteó los valores por defecto. Ahí están viendo automáticamente. Y algo importante a tener en cuenta: es un transformador reductor, el voltaje debe estar entre 12 y 13 voltios. Vemos el voltaje RMS, eficaz o efectivo instantáneo, lo que les hablaba, que es el voltaje real. En este caso es entre 12 y 13 voltios, me marca 12.8 voltios root mean square el voltaje. Y algo importante, la frecuencia. Sabemos muy bien que en un transformador aquí en Perú la frecuencia de la línea de los 220 voltios es 60 ciclos por segundo. Vendría a ser la misma frecuencia sobre la salida, que en este caso es 60 Hz o 60 ciclos por segundo. Algo importante tener en cuenta: el duty cycle, el tiempo en que la señal está en 50% subida y 50% en bajada. Es decir, es una señal senoidal o sinusoidal pura, 50 del semiciclo positivo y 50 del semiciclo negativo. Perfecto. Y acá hay algo importante tener en cuenta, lo que les hablaba en la sección anterior, ¿no? El voltaje de pico. El voltaje de pico, desde que empieza de 0 hasta la cresta superior, en este caso es 17.7, ¿no? Y el voltaje de pico a pico, que vendría a ser el doble, es 34.9. Si yo mido desde ese punto hasta este otro punto, me va a dar 35 voltios, 34.9 voltios. Como ven, los valores son exactos. Y hay algo interesante a tener en cuenta, que es justamente esto de acá, ¿no? Este voltaje de pico. ¿Cómo calculamos este voltaje de pico, que es el voltaje máximo, haciendo uso del VRMS? En este caso 12.8 por 1.41 me marca 18 voltios, aproximadamente 17.7 voltios, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Porque la señal va cambiando en el tiempo. Entonces recuerden siempre eso, ya lo hemos visto cuando hemos analizado la onda senoidal en uno de mis videos anteriores, que el voltaje de pico o voltaje máximo es el voltaje de RMS, eficaz, efectivo, instantáneo, por 1.4142, y lo estamos demostrando aquí. Como ven, es un osciloscopio muy pero muy interesante, bastante versátil. Vamos a poder variar muchas opciones de configuración, y la verdad que me he quedado impresionado, porque es un osciloscopio de marca, un osciloscopio de una muy alta calidad, y lo más importante, muy pero muy recomendable
para las personas que recién se inician en el maravilloso mundo de la electrónica y espero que con este video que estoy haciendo puedan conocer mucho más de la electrónica, sobre todo de las ondas y cómo poderlas medir, ¿no? Si realmente desean adquirir este producto, un producto de calidad y de muy altas prestaciones, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este servidor puedan crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, y ahora últimamente aquí en TikTok. Si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las supergracias o superthanks aquí en mi canal de YouTube. Puedes apoyar esta labor que vengo haciendo durante más de 13 años aquí en mi canal de YouTube, compartiendo conocimiento, regalándome un super like o un super thanks, de manera tal de que podamos adquirir los nuevos componentes electrónicos para mis siguientes proyectos. Algo muy importante es que también hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puede ser parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada de muchos de mis proyectos de electrónica y, lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para mandar a fabricar tus propias tarjetas de mis proyectos en el lugar donde tú desees. Y algo muy importante es que no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, también no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias. Este es un buen producto, altamente recomendado, y si lo quieren ya saben dónde ir. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.